Los operadores del sistema de justicia penal tienen una nueva herramienta. Se trata de un manual de derecho procesal penal que aborda tres grandes temas: los actos que preceden al proceso penal, la audiencia inicial y las medidas cautelares. Hoy vamos a platicar con el autor de esta obra, el magistrado Héctor Lara González. Bienvenidos a Escuela Judicial. Comenzamos. Y está con nosotros Héctor Lara González, magistrado de circuito y profesor de esta escuela judicial, con una larga trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, ya casi 3 décadas. Magistrado, bienvenido. Sí, muchísimas gracias. Pues para hablar sobre un tema de gran interés, ¿no? Y sobre todo en los últimos, pues prácticamente un año del arranque del nuevo sistema de justicia penal, cuéntenos cómo surge la idea de escribir un manual del derecho procesal penal. Bueno, en realidad es cierto que tenemos ya un año que se consumó la implementación del sistema, pero en realidad esto viene desde 2008. Desde 2008 surgieron evidentemente la reforma constitucional y aparejado con algunas legislaciones de algunos de los estados que emitieron su propio código de justicia adversarial. Y de ahí comenzamos a tener un acercamiento hacia estos temas y se va gestando esta idea, ¿no? Pero en realidad la idea surge con motivo de las clases que impartimos aquí en el instituto, en los cursos de inducción para aquellas personas que deseaban ser jueces de distrito, y en esos diálogos que se tenía, intercambios de ideas, propuestas, interrogantes, preguntas, respuestas, es como va surgiendo la idea de escribir un manual de derecho procesal penal, ¿no? ¿Cómo delimitar para hablar sobre un nuevo sistema de impartición de justicia que para la sociedad, ¿no?, en sí mismo es novedoso, tiene que entenderlo la sociedad, pero los jueces, pues primero, ¿verdad?, los operadores del sistema? ¿Cómo delimitar un tema tan amplio como un sistema de impartición de justicia en materia penal? Bueno, en realidad la idea inicial era escribir un manual de derecho procesal penal que cubriera todo el proceso, ¿no?, desde la investigación propiamente hasta el sistema recursivo. Sin embargo, eso es materialmente imposible si quería sacar algo pues con prontitud. De manera que me vi acotado a escribir solo la primera parte del proceso, que consiste en cuándo una persona o cómo una persona debe ser llevada al proceso, y la audiencia inicial, que esencialmente es para determinar si se vincula a proceso a una persona o no, y otorgarle al Ministerio Público un plazo para que concluya con su investigación. De hecho, es la primera parte del proceso, ¿sí? ¿No? Nos falta muchísimo todavía, ¿no? Queda la obra trunca, pero bueno, esperemos que en un futuro podamos continuar con el desarrollo de los temas. Pero finalmente son justamente estas etapas las que estamos viendo más, ¿no?, en estos casos. Como no llegan la mayoría de los casos al final, al juicio oral, pues lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, en los medios de comunicación y en los casos que se reportan, es sobre todo, por ejemplo, la audiencia inicial. Pero antes de ir a la audiencia inicial, que lo que nos comentaba en este primer capítulo del libro del proceso penal y de los actos que le preceden, ¿qué es lo que el lector va a encontrar en esta parte, en este primer capítulo, digamos? Sí, claro, el título aparentemente no refleja nada del contenido, ¿no? Pero bueno, cuando el Ministerio Público lleva a cabo una investigación y comienza a llevar a cabo diferentes actos de investigación, llega un momento en que él refiere que tiene datos de pruebas suficientes como para establecer que se ha cometido un hecho delictuoso y además que una persona es probable responsable, es decir, que se le puede imputar ese hecho. De manera que es necesario, entonces, considera llevarlo ante el juez. Pero llevar ante el juez a una persona y, por tanto, el caso mismo ante el juzgador, no es arbitrario para el Ministerio Público. No puede irse por la libre y hacerlo claro, como no puede decir aquí él te quiera. traigo a esta persona. No, en realidad tiene que pasar una aduana jurisdiccional, que es como le llamo en el libro. Una aduana jurisdiccional que implica que si la investigación es sin detenido, deberá de solicitar un citatorio y el juzgador deberá de analizar si emite ese citatorio. O bien una orden de comparecencia y también deberá de analizar los requisitos que implican el emitir una orden de comparecencia o bien una orden de aprehensión.
Esas son tres formas de llevar a una persona ante el juez, pero es el juez en realidad el que ya ha tomado la decisión claro, de traerlo al proceso. O bien, si la investigación es con detenido porque me dio flagrancia o porque el Ministerio Público detuvo a una persona por caso urgente, cuando el Ministerio Público lleva a la persona materialmente detenida ante el juez hace una calificación de legalidad de esa detención. Y esa es la cuarta forma de llevar a una persona ante el proceso, la calificación legal que hace el juez de decir si hubo flagrancia o si hubo caso urgente y por tanto esta persona vamos a sujetarla a proceso. Antes, ¿qué ocurría, magistrado, cuando el Ministerio Público no tenía como este control sobre todas estas acciones que llevaba? Él los hacía por su cuenta. Bueno, lo que sucedía en realidad sí existía y como ahora existe la orden de aprehensión y la orden de comparecencia. Lo relevante ahora es que el agente del Ministerio Público continúa investigando. Ajá. El hecho de que el asunto pase al juez no implica que el Ministerio Público se deshaga de sus facultades de investigación, porque él solo lleva el caso ante el juez, pero sigue investigando. Con el anterior sistema, el ejercicio de la acción penal rompía totalmente el carácter de autoridad de investigador que tenía el Ministerio Público, claro, y el asunto pasaba en su totalidad al juzgador. Ahora no. El juez solo resuelve si esa persona efectivamente hay que vincularla a proceso o no, pero el Ministerio Público sigue su investigación. Inclusive, si el juez determina que hay que decretar un auto de vinculación, también forzosamente le da al Ministerio Público un plazo para que culmine su investigación. El caso no puede quedar en investigación abierta en forma interminable, claro. Y en esta etapa también se vigila o se está más al tanto del respeto de los derechos humanos. Por supuesto. Más que antes. Indudablemente. Este sistema tiene esa peculiaridad de que es democrático. Siempre hablamos de un derecho penal social democrático, un derecho penal social porque protege los bienes jurídicos de todos los que integramos la sociedad, pero también es democrático en la medida que la persona que está siendo procesada, que está siendo imputada, se le respeten sus derechos mínimos, sus derechos básicos, sus derechos fundamentales. Y este sistema, indudablemente, que lo hace. Sí, claro, por Vamos a hacer una pausa, magistrado, y de regreso entramos al segundo capítulo, que es la audiencia inicial. Claro. Vamos entonces a la pausa y regresamos. Estamos en Escuela Judicial. Regresamos. Continuamos. Antes de retomar el tema de hoy, vamos a ver qué sucede en las aulas de la Escuela Judicial y regresamos para seguir hablando sobre este manual sobre derecho procesal penal. Debates desde la Judicatura sobre derecho familiar. En las aulas de la Escuela Judicial, magistrados, jueces y sus equipos de trabajo analizaron junto con especialistas el proceso actual de divorcio, la mediación familiar y la restitución internacional de menores. También estuvo a debate en este encuentro. Debates desde la Judicatura sobre derecho civil. El intercambio de experiencias entre funcionarios del Poder Judicial de la Federación se realizó en la extensión de la Escuela Judicial en Monterrey, Nuevo León. El eje temático del debate giró en torno a la nulidad de actos jurídicos frente a la buena fe registral y se contó con la participación de 30 funcionarios. Sesión sobre la organización y operación de la nueva unidad de seguimiento y supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional dentro de los centros de justicia penal federal. La sesión a cargo del magistrado Juan José Olvera López se llevó a cabo en la sede de la Escuela Judicial en la Ciudad de México y se transmitió a través de videoconferencia a todas las extensiones del instituto en todo el país. Seguimos conversando con el magistrado Héctor Lara González sobre esta nueva herramienta para los operadores del sistema de justicia penal y ya nos mencionó, esta primera parte del manual que tiene que ver con los actos o las cosas que suceden antes, ¿no?, de que se inicie el proceso. ¿Qué es lo que pasa en la audiencia inicial? ¿Cuáles son las aportaciones de este libro? Sí, lo comentábamos en el bloque anterior, las hipótesis de cuándo una persona es llevada al proceso. Pues una vez que esta persona es presentada materialmente ante el juez, es cuando inicia
vaya la redundancia, la audiencia inicial. Una audiencia inicial que está dividida en 4 partes principalmente. La primera de ellas es que si la persona fue llevada o conducida en forma detenida en razón de que me dio flagrancia, el juez debe de calificar si esa detención fue legal, si efectivamente hay flagrancia o no la hay, si efectivamente hay caso urgente o no lo hay. Una vez que el juez determina que esa detención es legal, porque si determina que es ilegal, hay que decretar libertad. Si determina que es legal, pasa a la siguiente fase, que consiste en la imputación. La imputación es que el Ministerio Público le haga saber a la persona en qué consiste la investigación que lleva en su contra. Estoy llevando a cabo una investigación en tu contra por la comisión de este delito, de este hecho que ocurrió en tales circunstancias. Y una vez que se hace sabedor el propio imputado, puede contestar ese cargo o puede guardar silencio porque es un derecho constitucional que le asiste. Y una vez que sucede eso, el Ministerio Público pasa a otra fase, que es pedirle al juez que vincule a proceso a la persona imputada. Y entonces es cuando el Ministerio Público expone cuáles son sus datos de prueba que tiene en su carpeta. ¿Para qué? Para justificar los requisitos constitucionales y legales de un auto de vinculación. Y entonces expondrá todos sus datos de prueba y el juez va a resolver si lo vincula o no vincula a proceso. Y esto indudablemente es parte esencial de la audiencia inicial. En el manual exponemos ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos del auto de vinculación a proceso? ¿Qué debe de entenderse por un hecho que la ley establece como delito? ¿Qué debe de entenderse como si el imputado intervino o no intervino en la comisión del ilícito? Evidentemente con todos los requisitos, tanto formales como materiales, y la consecuencia procesal en el caso de que el Ministerio Público no logre ese estándar probatorio que se requiere. Y además en la audiencia inicial también se abordará el tema de las medidas cautelares, por supuesto. Que es el tercer gran tema en este libro. Antes de que nos explique sobre las medidas cautelares, este libro podemos decir es como el ABC de estas primeras etapas, como lo básico, lo que se debe de conocer lo básico, es decir, puede ser también no solamente para jueces, sino para personas interesadas en conocer este nuevo sistema. Sí, por supuesto. El nombre y el título del libro lo pone de manifiesto. No es un tratado de derecho penal, es un manual. O sea, un manual es una herramienta que me sirve de trabajo en mi trabajo cotidiano, en mi trabajo diario. Y he tratado de exponer las ideas de tal manera que resulte mediante un lenguaje ameno, adecuado. Accesible, digamos, no es técnico. Que pueda ser entendido no tan solo por el operador jurídico, que se entiende, tiene un conocimiento científico, sino también por personas inclusive ajenas a ello, ¿no? En el caso de ustedes, ¿no? Un reportero que entienda perfectamente cuál es el contenido de una audiencia inicial, por ejemplo. Y ello es fundamental para que mediante el principio de publicidad se entere de lo que está pasando y, por supuesto, lleve una información sana hacia la sociedad, ¿no? Claro. Entonces también vamos a encontrar ahí, digamos, como definiciones de conceptos. Sí, claro. O sea, tenemos definiciones, conceptos, propuestas, interpretaciones de cómo es que debe de ejecutarse los preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, en este otro capítulo, la imposición de medidas cautelares, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, una medida cautelar nos sirve para garantizar que el proceso se va a llevar a cabo y de que en el supuesto de que se emita una sentencia condenatoria, se ejecute. De nada nos serviría llevar un proceso si al final vamos a emitir una sentencia que no se ejecute. Sí. Entonces, la medida cautelar nos garantiza tanto el desarrollo del proceso como la ejecución de la sentencia. De ahí la importancia de que la persona en la audiencia inicial que ha sido llevada ante el juez se ha sometido a una medida cautelar. Y medidas cautelares, bueno, el código señala un gran número, son, ¿verdad? un gran número, hay una lista. un gran estándar, y de acuerdo a cada caso concreto es que se va a fijar el tipo de medida cautelar, dependiendo del tipo de delito, dependiendo del delito de la persona, la peligrosidad que representa, etcétera. Diversas circunstancias que en el manual vamos desarrollando paso a paso para decir, aquí debe de imponerse esta medida cautelar, aquí esta otra, y cuál es la razón por la cual el juez debe de guiarse para imponer esa medida cautelar.
En estas 308 páginas que tiene este manual, ya casi al final, ¿no? Por la 280 se habla sobre la prisión preventiva. Y esta situación pues ha generado mucha polémica, ¿no? Incluso en los últimos meses, ¿no? Ha sido como uno de los temas que socialmente se ha hablado más. Usted, magistrado, ¿cómo le explica a la gente que no tiene que ver, ¿no? Que no es abogado, que no tiene que ver mucho con el mundo de las leyes o de la impartición de justicia, el hecho de que la prisión preventiva debe ser la última opción, que lo mejor es que las personas, la mayoría, ¿no? lleven su proceso en libertad? Sí, ¿No claro. gusta mucho eso? ¿Cómo se los explicaría? Sí, no gusta mucho eso, pero bueno, en principio hay algo muy importante en todas las personas. Todas las personas tenemos derechos. Y un derecho esencial de las personas es el de presunción de inocencia. Entonces, todas las personas que inclusive estando sujetos a un proceso penal, aún así gozan de la presunción de inocencia. Es decir, que no se les debe de tratar como responsables ya de haber cometido un ilícito. Y entonces, en esa idea, ¿cómo podemos someterlos a una prisión? La prisión preventiva materialmente es lo mismo que la prisión que se impone. Claro, porque está privado de la libertad. Claro, ¿no? como sentencia condenatoria. Es exactamente lo mismo. Y entonces debemos de ser muy cautelosos en cuándo imponer la prisión preventiva, porque de otra manera estamos ya sancionándolo de antemano, aun cuando formalmente digamos que es preventiva, que no es sanción, etcétera. Bueno, lo tenemos preso, lo tenemos preso. Y entonces, solo para los delitos muy graves es como vamos a determinar que se imponga la prisión preventiva. Sí, solamente en casos extremos. Y esto no tan solo es pues porque así lo digamos, sino en realidad son principios constitucionales, principios legales a los que el juzgador está sujeto para imponer la prisión preventiva. Hay prisión preventiva oficiosa, que de darse el supuesto para delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, en donde... Eso no hay duda. Eso no hay duda, directo, ¿no? sí, porque ya por disposición legal se debe de imponer, inclusive sin que las partes lo pidan. Pero en los demás casos, sí, en los demás casos, sean graves o sean leves, puede imponerse prisión preventiva, pero está sujeto a la petición ministerial y a la justificación ministerial de que es necesaria la prisión preventiva. Y la prisión preventiva es necesaria en la medida en que va a evitar que el imputado se evada, que el imputado pueda agredir a terceras personas como son testigos, ofendidos, o las propias víctimas, ¿no? Claro. Y también el hecho de que no se fugue, porque si en sentencia definitiva se le impone una sanción privativa de libertad, debe de cumplirla. Exacto. Por supuesto. Con esto también se evita esto que también durante muchos años nos molestó como sociedad, de que las personas ya llevaban 4 o 5 años en prisión y al final resultaba que no eran culpables y se iban a su casa y les decían, el famoso usted disculpe, ¿no? Sí, claro. Ahora tenemos una disposición constitucional que nos dice que la prisión preventiva no puede exceder de 2 años. Entonces, en principio estamos sujetos a ese plazo, por una parte, pero por la otra, el paso anterior, la imposición de la prisión preventiva está sujeta a un conjunto de candados que no son otra cosa sino el respeto de los derechos que la persona imputada tiene durante el proceso. Eso es indudable. Sí. En realidad, a veces socialmente tenemos de ambos bandos, ¿no? Quien se queja de que las personas obtienen su libertad muy fácilmente y de las personas que están privadas de la libertad durante tanto tiempo injustamente. Así es. Pero claro, lo que importa es la actividad jurisdiccional que debe de estar basada en principios de derechos fundamentales. Bien, magistrado, vamos a hacer otra pausa y de regreso entramos al tema de la capacitación, siendo usted un profesor de esta escuela judicial. Claro. Vamos entonces a la pausa y regresamos también con la agenda del Instituto de la Judicatura Federal. Ya volvemos. Regresamos. Continuamos. Vamos a ver qué eventos tiene programados la Escuela Judicial para los siguientes días y regresamos con las conclusiones del tema de hoy.
25º Seminario Eduardo García Maínez, Teoría y Filosofía del Derecho. La convocatoria está dirigida únicamente a licenciados en Derecho con nombramiento vigente como secretario de tribunal o de juzgado. El seminario es presencial en las instalaciones del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Se impartirá del 25 de septiembre al 9 de noviembre de 2017. El periodo de inscripciones concluye el 7 de septiembre. Consulte las bases en la página www.ijf.cjf.gov.mx. Convocatoria para integrar el número 44 de la revista del Instituto de la Judicatura Federal. El tema es El presente y futuro de la educación judicial, dirigida a exdirectores del Instituto de la Judicatura Federal, titulares y personal de escuelas judiciales, miembros de la academia y estudiantes de licenciatura, maestría o doctorado en Derecho. Las propuestas se recibirán hasta el 29 de septiembre a través del correo revistaijf@correo.cjf.gov.mx. Estamos en la parte final del programa, qué bueno que sigue con nosotros conversando con el magistrado Héctor Lara González. Y en esta parte final del programa me gustaría que nos cuente de su experiencia como profesor y un poco lo que nos comentaba, que este manual surgió pues dentro de las aulas de esta escuela judicial. ¿Cómo debe ser la capacitación? Que sabemos por un lado que es permanente en esta materia, pero ¿cómo debe ser? Sí, claro. El Instituto de la Judicatura Federal en realidad se ha planteado seriamente la capacitación, en principio al interior, es decir, a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, incluyendo a la Defensoría Pública Oficial. Pero también en diversos cursos se ha dado la oportunidad de que personas externas ingresen a las aulas del instituto y formen parte, ¿no?, del claustro de alumnos que puedan ser receptores, ¿no?, de las enseñanzas que se dan aquí en las aulas de la escuela judicial. Hemos visto incluso que, como menciona, como estos alumnos externos, digamos, se han impartido cursos o pláticas para compartir los criterios que se están estableciendo sobre el nuevo sistema de justicia penal con integrantes, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, o de la policía. Sí, claro. Inclusive hubo un convenio celebrado entre el Poder Judicial de la Federación y el Ejecutivo con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Marina y con la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde se ha traído un grupo importante, ¿no?, de miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales a las aulas del instituto para explicar sobre todo los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha implementado con relación principalmente a la detención de las personas. ¿Cuándo se le puede detener? ¿Por qué razón se le puede detener? ¿Cuándo no se le puede detener? ¿Qué es lo que se debe de hacer con el detenido? Etcétera. Fueron temas sumamente importantes y creo que se avanzó bastante en ello. Creo que fue sumamente acertado este convenio que celebró el Poder Judicial de la Federación con las secretarías de Estado aludidas. Y ver este interés, ¿no?, que Claro. tienen en conocer el proceso y cómo la actuación que se espera por parte de ellos. También hemos visto que aquí en las aulas de la Escuela Judicial en algún momento se desarrollaron simulacros de audiencias. Sí, en realidad el instituto creo que acertadamente ha llevado el estudio desde los dos ámbitos. Desde el ámbito teórico, es decir, cómo estudiar el Código Nacional, ¿sí?, desde el punto de vista teórico, pero el actual sistema, el sistema adversarial, en realidad requiere de muchísima práctica. Practicar y practicar y practicar y practicar. Practicar los fiscales en técnicas de litigación, practicar los defensores en técnicas de litigación y practicar el juzgador para emitir las resoluciones ahí, en la propia audiencia, después de que ha sido debatido el asunto y que el juez debe tomar la decisión. Pero eso requiere mucha práctica. Los juzgadores deben estar preparados, en principio, para receptar la información, para después eso en forma abstracta y después concretizarla y devolver la información mediante una resolución. Y eso no es nada fácil. Nada fácil. Nada fácil. El sistema de valoración probatoria, que es quizá la parte esencial del juzgador.
cómo valorar una prueba. ¿Por qué darle un determinado valor a una prueba? Y después explicarlo, justificarlo. Y eso no es fácil. Más bien es muy difícil. Antes tenían mucho tiempo, ¿no, magistrados? No, Antes podían claro. irse a su oficina, estudiar el asunto, buscar el libro, buscar la jurisprudencia, y ahora en las audiencias pues tiene que resolver al momento. Al momento. En realidad el sistema exige un profesionalismo absoluto de todos. Un fiscal profesional, un defensor profesional y un juez profesional. Y eso es de lo que se ha ocupado el instituto en sus aulas, inicialmente hacia el interior, hacia el personal, hacia el personal de nosotros, incluyendo a los defensores, a los defensores Y los públicos jueces, ¿no? Con federales. estos cursos de inducción No, y que ya además los señaló cursos usted. de inducción, o sea, todos los jueces que en la actualidad ejercen el cargo de jueces de distrito en materia penal adversarial, en realidad salieron de las aulas de aquí del instituto. ¿Cómo vino a modificar? A lo mejor esta es una pregunta como ya de cajón, como le decimos, ¿no? ¿Cómo vino a modificar este nuevo sistema en cuanto a las habilidades de los jueces? Un poco lo que ya nos menciona. Antes platicábamos entre los cortes, ustedes, la firma del juez, la firma del magistrado era lo que daba el peso a esa sentencia. Sí, claro. ¿Pero ahora? No, claro, en realidad eso es algo muy importante porque en todas las sociedades modernas la publicidad es una herramienta esencial que justifica la existencia de una institución. Cuando un juez es nombrado, no es nombrado por votación popular, por votación como ocurre con alguna elección popular, sino en realidad es elegido mediante un sistema de selección constitucional y legalmente establecido, pero finalmente la justificación de sus actos lo es a través de sus decisiones, lo es a través de la forma en cómo él resuelve y cómo él expone su decisión, no tan solo a las partes que están en la audiencia en ese momento, sino también a todo el público que está sentado atrás, que está escuchando. ¿Sí? Reporteros que van a llevar esa nota a la sociedad y que van a establecer y decir y promulgar por qué el juez tomó una decisión, pero basado en la información que recibió el juez en ese momento. Anteriormente, un juez leía un expediente y eso podía tardarle 10, 15 días, un mes, 2 meses, y después lo justificaba con una firma. Así justificábamos nuestro trabajo los jueces en el anterior sistema. Ahora, en la actualidad no, en la actualidad el juez justifica la toma de sus decisiones en forma abierta, en forma pública. De ahí también la importancia de los medios de comunicación, de entender el nuevo sistema y entender qué es lo que está sucediendo en cada una de las diligencias, ¿no? Bien, pues se nos acabó el tiempo, estaba muy interesante la plática, pero pues aquí está esta herramienta que, como hemos estado platicando, no solo para los operadores del sistema, sino también para los reporteros y para las personas en general, pues que se quieran acercar y conocer este nuevo sistema de impartición de justicia. Magistrado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes como siempre. Gracias también a usted por haber estado con nosotros. Le recuerdo que la próxima semana estamos por aquí con las actividades de la Escuela Judicial. A nombre del equipo de producción, soy Verónica González. Hasta la próxima.